Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial, ¿bien? Este interactivo es especial para los solteros y es cuando conocerás a alguien nuevo. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. En este caso, ya sabéis que este interactivo es especial para solteros, pero bueno, si estás también emparejado con alguien especial, pues lo puedes ver también. Iremos más allá de la pregunta que estamos realizando, como siempre. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con este interactivo, que es uno de los interactivos que vosotros habéis pedido, de los que pedisteis. Os invito a que me pongáis los interactivos que queréis que realice. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate en la pregunta que vamos a realizar cuando conocerás a alguien nuevo. Ya sabéis que vamos a ir más allá, cómo va a ser esa persona, cómo va a ser esa historia y todo lo que tengamos que ver. Vamos a comenzar. Comenzamos con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Cuándo conoceré a alguien nuevo en mi vida? Pues vamos a ver cuándo conocerás a alguien nuevo. Lo que te veo ahora mismo es con ganas de como de volar, de cambiar, de vivir otras cosas, otra experiencia, otro entorno de gente. ¿Esto lo lograrás? Yo tengo que decir que si no dejas entrar a cierta persona en tu vida que tiene que ver con tu pasado, lo lograrás el cambio. El cambio es muy importante para que tú conozcas a alguien nuevo en tu vida, ¿bien? Entonces, tú lo que tienes es un estancamiento considerable por una persona que, dicen las cartas, pertenece a tu pasado, y fíjate que físicamente no está cerca tuyo, pero tiene poder sobre ti. Bien, ojo, que esto no quita que tú no vayas a conocer a personas, bien, pero yo me quiero centrar en personas importantes, bien, porque los amigos con derecho, o como se llame eso, pues vienen y van, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en las personas importantes. Es muy importante el cambio en tu vida para que tú conozcas a una persona, que traigas unas intenciones buenas y que tú te plantees unas intenciones buenas con esta persona. No solo que traiga, que tú también te las plantees, porque no con todo el mundo nos planteamos las mismas cosas, ¿vale? Eso por un lado. Los cambios laborales, los entornos laborales tendrán mucho que ver en conocer a esta persona. Esta persona se me simboliza que es una persona un poco más joven que tú, no mucho, es un poco más joven que tú, que es una persona que, aunque tú, que del lugar donde vive o reside esta persona no es su lugar natal, dicen las cartas. Esta persona viene de otro lugar, que puede tener cargas familiares y que está teniendo, en el momento que tú conoces a esta persona, que está teniendo cierta limitación con esas cargas familiares, o que lo limitan, la limitan, o algo así, como que hay cierta limitación o cierto problemilla con eso, ¿bien? Es una persona que se enamora de buenos sentimientos, sí. No me sale de las personas de las cuales tú te tengas que preocupar por tema de infidelidad. Es alguien que cuando se enamora, yo te puedo decir que es con firmeza, por lo que yo veo aquí, es con firmeza. No hay opción a que entre otra persona. Vamos a ver qué más.
conocerás a esta persona. Bueno, como te he dicho antes, para muchos de vosotros todo dependerá de un cambio que hagáis y que muchos de vosotros ese cambio se verá estancado por una persona que está en tu vida de una manera o de otra, ¿no? Entonces, para los que tengáis la oportunidad de hacer el cambio antes, o no, o vamos a decirlo mejor, para los que no os dejéis estancar por esta persona, yo te diría que tú vas a tener noticias de posibilidad ya de cambio, porque veo que muchos de vosotros estáis esperando esa noticia para hacer el cambio, dentro de 2 meses y medio aproximadamente. ¿Bien? A partir de ahí, tú harías ese cambio y tendrías que esperar 3 meses después para conocer a esa persona, una vez hecho el cambio. Para los que hayáis hecho el cambio ya, pues podéis empezar a contar ya desde el día que llegasteis al sitio 3 meses después. ¿Bien? Vamos a ver cómo sería esa historia. Comienza con mucha fuerza, es una historia que comienza con mucha fuerza. Es una persona, dice que como que verbaliza mucho sus emociones, sus sentimientos, su ilusión. Va muy rápido. Mira, yo no te voy a decir que no. Va muy rápido. Va a surgir todo muy rápido. Además, es una persona que cuando le gusta a alguien, quiero a ese alguien y lo quiero ya, lo quiero en ese momento. O sea, eso sale clarísimamente. Y te puede parecer un detalle un poco infantil, ¿no? Pero también te veo que te vas a dejar llevar. Entonces, yo veo una convivencia con esta persona. Yo veo las típicas parejas que juntas sumáis mucho, a todos los niveles, en todos los conceptos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Yo te voy a decir una cosa, yo veo una persona para una relación estable, pero a mí su entorno no me gusta. No me gusta, porque yo pienso que, por lo que yo veo aquí, que esta persona se deja llevar, no se deja llevar, le influye, vamos a decir que le influye, porque hombre, si se dejara llevar tomaría otras actuaciones. Dice, le influye mucho la opinión de los demás. Y esto no quiere decir nada. Esto quiere decir que esta persona puede llegar a un punto en el que, en un principio, como te he dicho, vaya muy deprisa. Como hemos visto antes, va muy deprisa y cuando quiere algo lo quiere ya, pero luego de repente frena. Y como que ese camino dice, me creí que estaba llegando y resulta que está más largo. Que es lo que yo veo aquí. Pero esto no es malo, esto no es... que le da importancia, pero sus acciones finales yo las veo que son unas acciones de compromiso contigo. Vamos a ver.
Es de compromiso, es de... como que quiere intentarlo, como que quiere saberlo, ¿no? Como que... detrás de todas esas especulaciones que le hacen, y son todas apuntando a que tú lo puedas engañar o la puedas engañar, como que quiere vivirlo. O sea, que si se equivoca, se quiere equivocar ella o él. Bien, entonces yo esas acciones las veo buenas, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. ¿Cuándo conoceré a alguien nuevo? Interactivo que habéis pedido. Pues vamos a ver cuándo, cómo. Vamos a ver. Zona de agua. Esta persona me viene de zona de agua, Esta persona se me muestra como alguien con vida, con experiencia, con calle. Pero fíjate, que esta persona dice, hay algo que nunca termina. Hay algo que nunca termina. Y este algo que nunca termina tiene que ver con una persona en concreto con la cual no... Es cierto que ellos no tienen una relación a la luz ni nada por el estilo, no se muestra así que sea una relación a la luz. Es algo como muy inestable, como que va y que viene y que esto existe todavía en su vida de alguna forma, ¿no? Es lo que están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más. Si esto, si el que llegaras tú a su vida, esto cambiaría o esto seguiría así, Vamos a ver. Yo no veo un cambio. Fíjate, ya no me preocupa tanto esta historia que tiene ahí que nunca termina. Me preocupa más el ambiente familiar. Me preocupa más el que es una persona que es como una marioneta, ¿no? Muy indeciso, muy indecisa, muy de que si me voy a vivir contigo me llevo a la mamá y al papá. O tengo que ir todos los domingos y toda la semana a ver a mi madre o mi padre, en fin. Ese tipo de cosas que sí, que están muy bien, pues la familia, pero todo en su justa medida, ¿no? Entonces esto me preocupa más aquí. Bien. Vamos a ver cuándo conocerías a esta persona y cómo sería vuestra historia. Vamos a ver. Una persona de un carácter muy lo que yo diga. Y yo tengo razón. Y ese detalle a lo mejor, bueno, eso cada uno ya que lo vaya viendo. Mira, esta persona, tú podrías comenzar a hablar con esta persona. En un principio, hablar las cartas de un mes de diciembre aproximadamente. Es que en un principio, cuando tú comienzas a hablar con esta persona,
Yo creo que tú tienes algo con alguien, tienes una especie de quitapenas o no sé, y estás como, digamos, disgustado, desilusionado. Podrías estar pasándolo mal por esto también, por lo que estoy viendo aquí. Y si de repente aparece esta persona en tu vida y ya está, te dejas llevar. Bien, entonces más o menos en diciembre es cuando llegaría esta persona. Bien, vamos a ver cómo sería tu historia o vuestra historia. ¿Ves? Confirman en un principio pues que esta persona, bueno, no parece ser que hay una etapa que no ha cerrado, pero que no es nada serio en su vida. Bien, te lo digo. Podrías convivir con esta persona, así lo dicen las cartas, pero no le pidas matrimonio. No le pidas matrimonio a esta persona. No existe esa... no cree en el matrimonio, no... lo siente como matrimonio atadura, matrimonio depresión, o sea, lo ve así. Entonces yo sí veo, si yo estoy en lo cierto y esta persona apareciera en esta fecha, yo te puedo decir que tú podrías estar conviviendo con esta persona, empezando una media convivencia, a lo largo del mes de junio-julio año 2023. Aquí hablan mucho de la parte económica. Aquí hablan mucho de la parte económica. Le importa mucho la parte económica. Eso le importa mucho. Eso es primordial en su vida, ¿no? Entonces, yo no lo veo como materialista, porque si lo viera como materialista te lo diría. Yo veo una persona que siempre está como innovando, luchando por algo más. Y muy centrado y como una persona muy competitiva. Muy competitiva. Bien, vamos a seguimos. Finalmente se podría encontrar un equilibrio en esta relación, sí, pero también te digo que son caracteres los vuestros muy diferentes, y te puedo decir que en un principio, pues aquí muestra que, hombre, fácil no va a ser. O sea, las cartas no lo pintan fácil con esta persona. Bien, entonces te diría, hay un proceso, vas a estar un tiempo con esta persona, dice, pero todo depende con los cambios que tú quieras realizar de esta persona, porque a lo mejor va a haber un punto en esa manera de ser que vas a tener que decir, o me conformo o me conformo con su manera de ser. Bien, entonces yo esto quiero que lo tengáis en cuenta también. Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y no olvidéis activar la campanita. Y qué deciros, ¿qué más? Que me pongáis los interactivos que queréis que os realice. Que os mando un besito fuerte. Ya no sabía ni lo que te iba a decir. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.